Éxodo 36. Quiero leer un solo versículo para arrancarnos con lo que creo que el Señor quiere que platiquemos hoy. Capítulo 36 del libro de Éxodo. Versículo 36. Dice la palabra, versículo 2. Entonces Moisés llamó a Bezalel y a Aholiab y a toda persona hábil en quien el Señor había puesto sabiduría, y a todo aquel cuyo corazón le impulsaba a venir a la obra para hacerla. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en esta hora. Puedes tomar tu lugar, hermano. De la misma manera, hermano, que vemos que el Señor llamó hombres y mujeres para hacer la obra en el desierto del santuario, del tabernáculo de Moisés, Dios nos ha llamado a nosotros. Perdón que entre tan directo. Ahorita voy a regresarme un poquito, pero perdón que entre tan directo y de una vez te diga de qué vamos a hablar hoy. Porque no podemos quedarnos solamente en el pensamiento de Dios me rescató, Dios me llamó, Dios me libró. Qué bueno que Dios hizo eso, porque yo no podía, yo no valía, yo no tenía nada que ofrecer. Esa es la condición correcta en la que hay que venir delante del Señor, sabiendo que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos, sabiendo que nosotros no tenemos nada que darle al Señor que pueda ser digno para que Él nos tome en cuenta, ni siquiera para rescatarnos de la muerte. Todo lo hizo Él, todo lo hizo el Señor, son sus méritos. Pero es obvio, hermano, que el Señor nos llama sin tener nada, sin saber nada y sin valer nada, para un plan, porque Dios tiene un plan. Dios siempre ha tenido un plan. Pero hermano, eso es cierto, Él tiene un plan. Él siempre ha tenido un plan. Desde la eternidad pasada, Él ha tenido un plan. Y ese plan, hermano, nos involucra a nosotros. Entonces, cuando Él nos llama, como llamó a Pedro, ese fue el texto de la semana pasada, cuando Él llama a Pedro de la barca, cuando Él llama a Mateo de las mesas del impuesto, cuando Él llama a Juan y a Jacobo del trabajo de estar corrigiendo su trabajo, etcétera, no los llama solamente para que se convirtieran en observadores. Él los llama porque Él tiene un plan. ¿Y cuál es ese plan? Bueno, la palabra nos da la respuesta. Mira lo que dice Corintios capítulo 12. Corintios capítulo 12, versículo 7. Primera. Corintios 12, 7 dice: ahora bien, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien común. El plan de Dios entonces, hermano, es usarnos para el bien común. Y para el bien común es que Él nos ha dado habilidades y nos ha dado dones, nos ha dado capacidades. La palabra dice que el Espíritu Santo ha repartido o reparte como Él quiere. Eso es muy importante, hermano. Él reparte como Él quiere. Él es soberano y Él reparte como Él quiere. Los dones propiamente de su Espíritu para un propósito específico, en un momento específico, pero también ha repartido habilidades y capacidades que son propias de tu personalidad. Y Él te ha permitido desarrollar esas habilidades y capacidades en ciertas áreas de experiencia. Entonces, cuando Él nos llama, lo dije antes, como dice Isaías, aunque estemos rotos, no nos llama para tenernos guardados. O hace una escultura, o hace una herramienta, o hace un instrumento musical, pero Él tiene un plan
para cada uno de nosotros que somos cañas quebradas, pero ahora en las manos de Dios. ¿Para qué? Para ser un instrumento para el bien común. Esto es algo que cambia la ecuación, o debe de cambiar la ecuación, con mucho del mensaje que vas a escuchar hoy en las redes o en la televisión, de muchos movimientos que se llaman cristianos. ¿Por qué? ¿Cuál es el cambio? Que estamos poniendo a Dios en el centro y no al hombre. Dios es el que tiene el plan, no el hombre. Somos instrumentos en las manos de Dios, pero no para nuestro beneficio, sino para el beneficio común. Es lo que dice Pablo. Dios ha repartido dones para el bien común. Entonces otros son los que se deben de beneficiar con lo que Dios nos ha dado. Mira cómo dice Romanos capítulo 14, versículo 19. Romanos capítulo 14, 19. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la ¿qué? Edificación mutua. Entonces Dios tiene un plan. Te salvó, te rescató, te llamó, te hizo un llamado. Pero te hizo un llamado con un plan, con un propósito. Y ese propósito, tú dirás, algo quieres hacerme o algo quieres hacer conmigo. Y Dios dice, no, algo quiero hacer para los demás contigo. Es muy diferente. Porque muchos pensamos que debo de venir a la iglesia para ver qué voy a recibir, qué voy a lograr, qué me van a dar, qué Dios va a hacer por mí. Pero vemos, hermano, que Dios dice, no, te estoy trayendo a la iglesia para ver cómo te uso para que otro reciba beneficio. Procuremos lo que contribuye a la paz. Ese procurar es un hacer constantemente. Ese procurar es un estar atentos o diligentemente. Procurar lo que contribuye a la paz. La paz como hermanos, la paz como familias, la paz como congregantes, pero también para la edificación mutua. Entonces significa que debemos de buscar qué puedo hacer para que otro sea beneficiado con lo que yo recibo de parte de Dios. Segunda a los Corintios, versículo 10. Segunda a los Corintios, capítulo 10, versículo 8. Pues aunque yo me gloríe respecto a nuestra autoridad, que el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Aún a los líderes, a los que ejercen liderazgo, el Señor les dice, aún tu liderazgo, la posición que tienes para coordinar, para dirigir, no ha sido para tu propia exaltación, es para la edificación de otros y no para su destrucción. Dios nos llamó para que otros se levanten, no para que se derriben. Dios nos ha llamado para que nosotros edifiquemos. Esa palabra es muy importante. ¿Qué es edificar? Construir. ¿Qué es edificar? Levantar un edificio. Y la palabra dice que la iglesia es un edificio. Y la palabra dice que la iglesia es un templo del Espíritu Santo. Entonces, si la iglesia, todos en su conjunto, somos el templo del Espíritu Santo y debemos ser instrumentos de edificación, entonces es para que el templo ya no, hermano, por eso nosotros no debemos estar esperando el templo de Jerusalén. Muchos cristianos están ahí absortos en ver cuándo va a levantarse el templo, cuándo se va a levantar el templo, y están atentos a que se levante el tercer templo. Muy probablemente se va a levantar, hermano, pero no deberíamos de estar preocupados en la edificación del templo de Jerusalén, porque no hemos sido llamados a eso. Hemos sido llamados a la edificación del templo del Espíritu Santo, siendo una iglesia que camine en obediencia a su palabra y camine en santidad, hermano. Efesios 4:16 lo dice todavía, o lo certifica todavía más. Efesios capítulo 4, versículo 16.
de quien todo el cuerpo, recuerda que Pablo muchas veces usa la alegoría del cuerpo humano para poder enseñar acerca de la iglesia, para que todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme, pon atención en esto, al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. El funcionamiento adecuado de cada miembro. Cada miembro del cuerpo tiene que estar funcionando de manera adecuada, sea que nos demos cuenta o no. Porque hay miembros del cuerpo humano, que ni cuenta nos damos que están funcionando, pero están funcionando. Pero sea que te des cuenta que están funcionando o que no están funcionando, ahí están todos los miembros del cuerpo haciendo su labor. La iglesia, hermano, Pablo dice es igual. Hay miembros que no se ven, que no se notan, pero hacen su labor y ayudan a que todos los demás, aún los que se ven, puedan funcionar de manera adecuada. Pero ¿cuál es el propósito de todo este funcionamiento que hay? Hay uno solo: que se produzca el crecimiento del cuerpo para su edificación. Entonces no estamos aquí para edificarnos a nosotros ni para crecer solo nosotros. Estamos aquí para que todos nosotros crezcamos y nos edifiquemos mutuamente, porque somos un edificio y porque somos un templo. La edificación, entonces, la edificación de la que está hablando Pablo, significa o se hace necesaria para que pueda existir esta edificación. Mira, hermano, hay muchas palabras en la Biblia que hay que aprender y conocer, pero dentro de todo esto, hermano, está la edificación. Y la edificación es la participación de los miembros del cuerpo de Cristo para que la iglesia avance, para que sea fortalecida. Todos nosotros estamos llamados a edificar, estamos llamados a colaborar en este crecimiento y desarrollo de la iglesia. Y esto, la edificación comprometida de aquellos que hemos sido llamados del anonimato, que hemos sido llamados de la vida vacía, del pecado, de la tribulación de nuestro propio corazón, que hemos sido llamados, hermano, de ser inservibles, en un estado de caminar sin motivación, con tristeza y con dolor, con todo eso que ya vimos la semana pasada. Ahora hemos sido llamados, pero no para estar solamente sentados contemplando el vacío. Hemos sido llamados a edificarnos los unos a los otros. Y esa es precisamente la enseñanza de estos dos varones de los que quiero hablar hoy contigo. Dos varones que entran dentro de este club maravilloso del que yo por ahí tengo mi lista. El club de los desconocidos, el club de los olvidados, el club de los poco predicados. Y hoy quiero hablarte de estos, de los poco predicados. No son parte del ¿cómo se llama? De la galería de la fe, como se le conoce a Hebreos 11, ¿verdad? No son parte de esos grandes campeones, como Sansón, o como David, o como Daniel, del que todos predican. No son parte de esos profetas tampoco tan sobresalientes, pero ahí están en la palabra. Y ahí están para recordarnos que así somos nosotros, que aunque no se hable de nosotros, que aunque muchos no nos conozcan, Dios sí nos conoce. ¿Cuál es la enseñanza que nos dejan Bezalel y Aholiab? Abre tu Biblia ahí mismo en Éxodo, pero ahora en el capítulo 35. Capítulo 35, versículo 30. Versículo 30. Entonces Moisés dijo a los israelitas: miren,
el Señor ha llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios. Escucha bien, lo ha llenado del Espíritu de Dios. Pon atención. Igual que, no sé si te recuerda a alguien, Esteban quizá, lleno del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte, para profetizar, hacer grandes prodigios, hacer grandes milagros, llevar el mensaje a regiones lejanas. Amén. ¿No dice eso? Bueno, entonces, ¿para qué es para levantar muertos, para hacer campañas de sanidades? ¿No? Entonces, ¿para qué es el Espíritu Santo, pues? Para tirar gente. A ver, me pongo bien mis lentes. Para elaborar diseños. ¿El Espíritu Santo para elaborar diseños? ¿Para trabajar en oro, en plata y en bronce? Y en el labrado de piedras. ¿El Espíritu Santo para golpear piedras? En el tallado de madera y para trabajar en toda clase de obra ingeniosa. Para eso se necesita inteligencia, sabiduría y conocimiento. También le ha puesto en su corazón el don de enseñar. ¿Cómo? Un maestro lleno del Espíritu Santo, ¿a qué va a enseñar? La Biblia, doctrina, teología. Nada de esto. Entonces, ¿qué los dones de enseñanza no son solamente para los teólogos, para los seminaristas, para los pastores? Tanto a él como a Ohilab, hijo de Ahisam, de la tribu de Dan, los ha llenado de habilidad. ¿Quién los ha llenado? Dios, hermano. Los ha llenado de habilidad. Eso quiere decir que el Espíritu Santo nos llena de habilidad para hacer toda clase de milagros y prodigios y predicar grandes mensajes. No dice eso. Creo que me estoy dejando llevar por mi propia lógica religiosa, ¿verdad? Tienes razón, dice que les dio todo esto, toda habilidad, toda clase para hacer toda clase de obra de grabador, de diseñador y de bordador en tela azul, en púrpura y en escarlata y en lino fino y de tejedor. Capacitados para toda obra y creadores de toda clase de diseños. Es interesante descubrir en la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos puede llenar, nos quiere llenar para funciones sencillas y cotidianas. Y que Dios puede usar hombres que se parecen más a ti y a mí. Porque si alguna vez has preguntado, yo no voy a ser nunca como David. Está muy alta la vara de Daniel. Bueno, y ni hablar de Ezequiel. Llenos del Espíritu Santo para ver, hacer, profetizar, enseñar. Y viene Dios y te dice, no, si Dios quiere llenar de su Espíritu Santo a todos, porque esa fue su promesa, que Él llenaría su Espíritu Santo a toda carne. Mira, solamente para datos interesantes, Bezalel significa bajo la sombra o el cobijo de Dios. Mira, si algo nos dicen los nombres, esto nos quiere decir que Dios llama a todos los que están bajo su cobijo. Bezalel significa bajo la sombra o el cobijo de Dios. Él usó a uno que estaba bajo la sombra o el cobijo de Dios. Si tú estás bajo la sombra y el cobijo del Altísimo, entonces Él te quiere usar. Aholigam significa la tienda de mi Padre o la tienda del Padre.
La tienda es el lugar de la habitación. Hace unas semanas hablamos del pacto, la tienda del Padre. Hermano, si nosotros estamos claros que nosotros somos la habitación del Padre, somos la habitación del Espíritu Santo, somos la morada donde Dios ha venido a ser morada, valga la redundancia, porque ahora el Hijo habita en nosotros, entonces Dios te quiere usar. Estos dos hombres, hablemos un poquito de ellos. El contexto en el que nos encontramos es el Éxodo. El libro del Éxodo nos habla la historia de cómo Dios rescató a su pueblo Israel de Egipto, de cómo lo sacó de Egipto, hermano, y lo llevó al desierto, los hizo libres, estableció su ley con ellos y les dio una tierra para ellos. Amén. Bueno, estos dos hombres, Bezaleel y Aholiab, fueron parte de de esa multitud que salió, que fue liberado, que fueron rescatados, que vieron la mano poderosa de Dios moverse en Egipto, humillar a los dioses egipcios, humillar al propio faraón con las 10 plagas, y fue parte de alguna familia. Ellos pertenecían a una familia donde se mató un cordero y su sangre se puso en los postes, se puso en el dintel, y el destructor no entró a su casa. Ellos fueron testigos de cómo Dios los cuidó, los preservó, los salvó. Mientras que fuera se escuchaba la angustia de los egipcios que estaban viendo la muerte de sus primogénitos. Ellos vieron eso. Ellos fueron de aquellos que salieron y quedaron en medio de la persecución de los carros de Faraón y el mar que estaba frente de ellos, y que estaban aterrorizados porque pensaban que ahora los iban a masacrar los egipcios. Y vio la mano poderosa de Dios bajando en forma de torbellino de fuego, abriendo el mar para que pasaran en seco, y ver cómo se ahogaban todos los soldados del Faraón, y ellos estaban libres, salvos del otro lado del mar. Fueron testigos de la primera jornada antes de llegar al Sinaí, donde el Señor les dio agua dulce cuando estaban envenenadas. Cuando el Señor los llevó a Elim y les dio tranquilidad de paz y sosiego a través de las 70 palmeras, las 12 fuentes de aguas. Y fue testigo de cómo el Señor los fue resguardando con la nube de día y la columna de fuego en la noche. Hasta que llegan al Sinaí, ellos ya tenían testimonio de cuán grande y poderoso era su Dios. Hermano, debemos de suponer que ellos en su vida pasada en Egipto eran esclavos, eran parte de todos esos esclavos que servían a Faraón, metidos en el barro, haciendo ladrillos para construir las obras enormes de la vanagloria faraónica, transportando rocas pesadas quizá para hacer esas grandes pirámides o aquellas grandes construcciones que se estaban haciendo. Y seguramente ellos, como esclavos, ensuciaban sus manos, ensuciaban sus rostros, su cuerpo desfallecía, su cuerpo se quemaba a la luz del sol, no porque estaban en la playa, sino porque estaban trabajando arduamente. Eran ignorados, eran olvidados, eran un cero a la izquierda, hermanos. Si ellos se morían, ¿a quién le importaban? Eran un esclavo más. Su vida era estar desgastándose todos los días. Quizá esas habilidades que ya tenían para labrar piedra, esas habilidades que tenían para diseñar telas, quizá las usaban, pero para dibujar demonios, ídolos, dioses falsos. O quizá lo usaban para hacer figuras artísticas con las piedras, con las joyas, que después iban a artesonar un templo a un dios falso. Y todo lo hacían por un salario, vivían por un salario. Un salario, hermano, que obviamente pues les permitía seguir adelante, pero insatisfechos. Un salario que les permitía sobrevivir, pero con gran angustia, con gran tristeza y con gran frustración. Pero ahora está pasando algo. Felices estaban ellos porque ya eran salvos. Felices y agradecidos porque ya habían sido rescatados de esa vida vana. Felices, hermano, y de alguna manera
sorprendidos también por el gran Dios todopoderoso, vivo, que había hecho la obra para salvarlos. ¿Qué habían hecho ellos? Nada, hermano. Ellos estaban ahí metidos en el barro cuando Dios dijo: hoy salen, hoy hay cordero, hoy hay sangre derramada, hoy es el día del rescate. ¿Y ellos qué hicieron? Nada. Solo obedecieron. Y ahora estaban felices por toda esa obra hecha por Dios. Aholiab, tengo un plan con ustedes. Tengo un plan. Nunca más serán ignorados. Nunca más un cero a la izquierda. Nunca más pensar que vinieron a ser parte de un pueblo libre para que sigan siendo personas inservibles. Estos dos hombres, hermano, dice la palabra, que se convirtieron en los dirigentes, principalmente Bezaleel, el director de obra de todo el tabernáculo de Moisés. El director de obra, el que coordinó toda y cada una de las partes que se hicieron en el tabernáculo de Moisés, hermano. Cada una, desde las tablas del atrio hasta los muebles que estaban dentro del santuario, hasta las telas y los colores. Bueno, hermano, hasta el perfume con el cual se ungió a los sacerdotes. Él participó en la dirección de todo eso. Y obviamente a Aholiab debemos de suponer que se convirtió en su asistente, se convirtió en su ayuda inmediata. Expertos constructores, artesanos, ahora llamados para que toda su habilidad, toda su capacidad, todos los dones que ellos tenían y que habían recibido de Dios, porque así lo dice la palabra, ahora fueran puestos para la edificación del edificio que se estaba construyendo en el desierto. Dos hombres llenos del Espíritu Santo, pero no para fanfarronear, hermano. Esa llenura del Espíritu Santo no fue para fanfarronear, haciendo señales. No fue para demostrar una supuesta unción. ¿Cuánto daño le hemos hecho a la iglesia diciendo el ungido? ¿Por qué? ¿Porque predica bien? ¿Por qué? ¿Porque tira gente? ¿Por qué? ¿Porque ora potente? Ese es el ungido. Y no estaba ungido también Bezaleel, aunque él se encontraba dentro de un taller construyendo todo lo que después sería el templo o el tabernáculo, lleno del Espíritu, hermano. La unción no está limitada a lo que nuestros ojos ven. La unción está limitada a lo que, o más bien está alrededor de lo que nosotros hacemos para la gloria de Dios, hermano. El Espíritu Santo no fue para ellos un objeto de charlatanería mística. No fue un objeto para manipulación de las personas, para controlar mentes o conciencias. El bagaje de la llenura del Espíritu Santo fue usado de manera, hermano, casi anónima. Casi anónima. Si no es Dios que le dice a Moisés: Moisés, no se te olvide escribir de Bezaleel y Aholiab, no sabríamos quiénes son. Fue Dios quien le recordó a Moisés: escribe de ellos, porque ya todos están disfrutando de la iglesia, todos están disfrutando del santuario, disfrutando del culto, y no saben que mucho de lo que ocurre en la iglesia, en el santuario, en el culto, hay ministros anónimos llenos del Espíritu Santo que participaron de manera importante. Y esta llenura del Espíritu Santo, hermano, se manifestó en tres
expresiones que yo creo que tenemos que pedirle al Señor todavía. Fueron llenos del Espíritu Santo y 3 expresiones para servir a Dios. Hermano, si tú piensas en qué se necesita, qué necesitamos que el Espíritu Santo nos dé para poder hacer su obra, ¿qué dirías? Bueno, te voy a decir lo que estos 3 tenían. Número 1, tenían sabiduría. Oh, sí, Espíritu Santo, dame sabiduría. Quizá alguien pensó que debía pedir poder. Pero no, necesitamos sabiduría, porque la sabiduría es la capacidad para saber hacer lo que es correcto cuando se necesita. Oh, sí, tú no, quizá. Yo sí necesito sabiduría todos los días de mi vida. Lo segundo que tenían era inteligencia. Inteligencia. El Espíritu Santo dando inteligencia. Quizá otros pensaron, pues quizá, no sé, hablar lenguas, ¿verdad? Pero aquí el Espíritu Santo los llenó de inteligencia. Y por último, el que más me sorprendió, hermano, el que más me impactó ahora que lo leí. Y lo tercero que tenían era arte. Tenían arte. Hermano, a veces pensamos que como es para Dios, pues ahí se va. Pues como es para Dios, pues con salivita lo pegamos, ¿no? No, hermano, sabiduría, inteligencia y arte. Sabiduría, saber qué se necesita. Inteligencia, saber cómo hacer lo que se necesita. Y arte, que sea hermoso, que sea bello, que sea glorioso, que sea digno. Y para que nuestra vida haga lo que es correcto, porque es correcto, que nuestra vida sepa por el Espíritu Santo qué tenemos que hacer, qué tenemos que dejar de hacer. Pero que también nos dé inteligencia. Que también nos dé inteligencia para que sepamos cómo hacerlo. Para que podamos, con la ayuda de su palabra bendita, decir, bueno, paso 1, paso 2, paso 3. Los medios de gracia de los que ya hemos hablado, hermano, son una ruta muy adecuada para poder ser inteligentes en cómo debemos de conducir nuestra vida. Pero además que tengamos arte, que nuestra vida refleje de manera hermosa, de manera gloriosa, que el mundo no nada más vea un hombre o una mujer que sabe lo que dice la Biblia y que busca tener la vida espiritual para hacer lo que dice la Biblia, porque la sabiduría sería saber qué dice Dios que haga. La inteligencia, consultar y entender cómo lo debo de hacer, pero el arte, que sea hermoso. Que la gente nos vea y diga, qué hermoso es el Dios de ese. Tan solo con vernos. Da un aplauso al Señor. Déjame pensar antes de avanzar en un detalle que seguramente más adelante lo voy a volver a mencionar, pero un detalle en que la iglesia de hoy necesita sabiduría, inteligencia y arte. Todos, de manera particular quizá, la juventud. Y estoy hablando de la moda. ¿Cuántos no nos preguntan, pastor, ¿es bueno o malo ponerse un piercing en la nariz o en la lengua? Bueno, en el ombligo. Y todo quieren hacerlo en función de bueno y malo. ¿Por qué no lo hacemos en función de Dios que es santo? Porque bueno y malo es relativo. Más en estos tiempos, hermano. Más en estos tiempos lo bueno y malo es relativo. Pero nosotros como cristianos no nos podemos quedar en la relatividad de este tiempo. Tenemos que ir a algo mucho más sublime y elevado. Por eso nosotros los cristianos y ustedes jóvenes, si son cristianos, porque tampoco puedo garantizarlo, no deben de medir las cosas en si es bueno o malo, sino en si representa al Dios santo en el que dicen ustedes haber creído. Porque si es un Dios santo, entonces el Espíritu Santo te debe de dar primero sabiduría, para que en sabiduría de Dios pueda decir, ¿es correcto? ¿Es correcto? Te dé inteligencia, para que en inteligencia pueda decir, bueno, ¿y qué debo de hacer o cómo debo de hacerlo?
Y tercero, representa de manera hermosa, bella y sublime al Dios que digo que habita dentro de mi corazón. Y creo que en eso vamos a tener más respuesta para saber si un piercing representa al Dios Santo. ¿Realmente lo representa? ¿Realmente es algo que hable de la sabiduría que como cristianos debemos de tener? ¿Realmente habla de la inteligencia que tengo para hacer las cosas? Porque, hermano, para mí un tonto es el que hace lo que todos hacen, sin pensar, sin racionalizar. Es que todos lo hacen y tú eres todos. Es que todas las chavas de mi secundaria tienen novio. Entonces quieres un novio porque todos lo hacen. Es que no me quiero sentir avergonzada. No te quieres sentir avergonzada con tus compañeras, pero sí avergonzada con Dios. Sé sabio, sé sabia, ¿es correcto? Sé inteligente. ¿Te representa realmente? Son pasos que hablan de que tú eres un hijo o una hija de Dios. Y después, ¿representa la belleza de Dios? Hermano amado, hace mucho que el arte se ha quitado de la iglesia, se ha salido. Hermano, yo estoy sorprendido. Esto es solo para que te predique de esto, pero no lo voy a hacer. Pero solo deberíamos hablar de la importancia del arte, porque ya no estamos haciendo arte que represente nuestra fe. Y no pienses que hacer arte que represente nuestra fe nada más dibujar escenas del Monte Calvario. No, hermano. Todo lo que representa la vida cristiana: amor, fe, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, valentía, generosidad. No podemos hacer arte desde lo que hacemos nosotros con todas estas cosas que el Espíritu Santo nos da. Bueno, entonces, yo quiero hoy, hermano, llevarte a meditar que cualquier área del conocimiento, cualquier área del estudio, cualquier área de las capacidades que tengamos, prácticas, cualquier cosa que nosotros hagamos, conozcamos, sepamos, lo podemos hacer para la gloria de Dios. Quiero que te ubiques. Aholiab y Bezalel eran artesanos. Uno era artesano, era diseñador, era ingeniero. El otro, hermano, era un artista. Pero el punto, hermano, es que ¿tú qué eres? ¿Eres ingeniero? ¿Vendes ropa? Yo no sé qué hagas, pero en eso que hagas puedes glorificar a Dios, y con eso que sabes hacer puedes edificar a la iglesia de Dios. El mensaje es muy sencillo, hermano. El Señor ya nos sacó del pecado, ya nos sacó de Egipto, ¿estamos de acuerdo? Pero no lo hizo para que nos quedemos sentados, lo hizo con un propósito. No pensó, hermano, cuando nos sacó de Egipto, de la vida pasada, cuando se nos reveló como el único Dios verdadero que le puede dar sentido a nuestra vida y llevarnos a la vida eterna, no lo hizo para que ahora seamos niños consentidos. Hoy que están de moda los ninis, ¿verdad? No lo hizo para que nos comportáramos como adolescentes caprichudos. Es que esto no me gusta. Es que ¿por qué no hacen esto allá? ¿Por qué no lo hacemos mejor así? Eso no me conviene. Eso no. ¿Cómo dicen hoy los chavos? Eso no es. Tiene una palabra para decir que no les gusta. Eso no es cool, pero hay otra. Y ahora los muchachos no hacen las cosas si no les gustan. Eso me aburre. Es que eso me aburre. Es que eso como que no. Y no hacen las cosas si no le encuentran un sentido para su egoísta manera de pensar. Si no es algo que satisfaga de alguna manera. ¿Tú crees que Dios nos llamó para que nos comportemos como adolescentes caprichudos dentro de una congregación que Él salvó con su sangre y que no te costó a ti absolutamente nada? Nos libró de la vida pasada, hermano, no para llevarnos a una excursión recreativa por la vida cristiana. Un spa donde ahora me voy a sentar y ahora sí, pastor,
masajeme los pies con un mensaje bonito, que me haga sentir tranquilo, que no me comprometa nada. Un spa donde el mensaje sea un masaje a mi vida llena de tanta aflicción porque nadie me comprende en esta miserable vida. No, hermano, no es un spa. Dios tiene un plan, tiene un propósito. Antes nos ensuciábamos las manos en el barro del pecado. Hoy quiere el Señor que nos ensuciemos las manos en la tierra de su plan y de su propósito, limpiando las vidas de otros, hermano. ¿Estás escuchando? Hermano, el Señor no nos llamó para que se complazcan nuestras excentricidades religiosas. ¿Sabes cuántos excéntricos religiosos hay en las iglesias cristianas? Bueno, te voy a decir los más fáciles de identificar. Los primeros excéntricos que hay en las iglesias evangélicas son aquellos que dicen: Dios me dijo, y nunca han leído su Biblia. Cada vez que alguien te diga Dios me dijo, sal corriendo. Cada vez que alguien te diga: hermano, tengo una palabra de Dios, Dios me dio una palabra para usted, sal corriendo. Bueno, primero ve, si te cita la Biblia, bueno, quizá hay esperanza. Pero si te suelta un rollo, que vino un ángel, que tuve un sueño, que escuché, sal corriendo. Es un excéntrico del evangelio. No, hermano, Dios no nos llamó para ese tipo de cosas. Nos llamó para que aportemos. Nos escogió y nos libró para que nuestra vida sea utilizada para ayudar a otros. Ahora somos nuevas criaturas. Pero somos nuevas criaturas, hermano, para que podamos, con nuestra nueva naturaleza en Cristo Jesús, ayudar a que otros salgan de su vida de pecado, y los que ya estamos puedan ser fortalecidos en esa nueva vida. Hemos sido llamados para avanzar hacia la madurez. En esta nueva vida, hermano, ya lo dije, se está conformando ¿qué? Al templo del Espíritu Santo. Somos la casa de Dios, somos la habitación de su presencia, somos el edificio que se está construyendo con piedras vivas. Y nos ha llamado para que seamos testigos de su gloria, de su verdad. Amén. Pero volvamos al punto. No debemos olvidar que somos lo despreciado del mundo. Pero aunque somos lo despreciado del mundo, Dios nos está llamando a colaborar. ¡Qué gran privilegio! Despreciados del mundo, inútiles para el mundo, inservibles, pero ahora Dios nos dice: apoya, trabaja, colabora. Y esta colaboración, quiero poner el énfasis, amado hermano, esta mañana, es para que la belleza de Dios, la hermosura de su santidad, la hermosura de su poder, la hermosura de su grandeza sea dada a conocer a través del cambio que permitamos que el Espíritu Santo haga en nuestro propio corazón. Estos dos obreros entonces, constructores, diseñadores, herreros, carpinteros, sastres, hermano, artistas, dieron testimonio de que hay un plan para cada uno de nosotros. Pero algo interesante, pon atención, no lo podían hacer solo, hermanos. Necesitaban gente dispuesta a hacer equipo, gente que tuvieran la misma fe, que tuvieran la misma certeza de quién era Dios, la misma seguridad de lo que Dios había hecho con ellos, la misma visión, el mismo amor. Y el mismo Espíritu Santo que los movía a ellos. Mira lo que dice Éxodo 35, ahí mismo, si tienes abierta tu Biblia, versículo 10. Versículo 10, ¿ya lo tienes ahí? Yo voy a leer la versión Las Américas. Quizás tú tienes otra versión que cambie un poco, pero la esencia es la misma. Versículo 10, ¿ya estamos ahí? Que venga todo hombre hábil. Dios no llama inútiles. Tienes habilidades, hermano, escondidas.
todo hombre hábil de entre ustedes y haga todo lo que el Señor ha ordenado. El tabernáculo, hoy llamaríamos a esto la iglesia, su tienda, sus cubiertas, sus broches, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas, el arca y sus varas, el propiciatorio y el velo de la cortina, la mesa y sus varas y todos sus utensilios, y el pan de la presencia. También el candelabro para el alumbrado con sus utensilios y sus lámparas, y el aceite para el alumbrado, el altar del incienso y sus varas, el aceite de la unción, el incienso aromático y la cortina de la puerta a la entrada del tabernáculo, el altar del holocausto con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios y la pila con su base, todas las cortinas del atrio y sus columnas y sus basas y la cortina para la puerta del atrio, las estacas y sus cuerdas, las vestiduras tejidas para el ministerio en el lugar santo, las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las vestiduras de sus hijos para ministrar como sacerdotes. Paremos ahí. Oh, cuántas cosas había que hacer. Cuántas cosas había que hacer. Y cuántos hombres hábiles se necesitaban para hacerlo. El gran problema, uno de los grandes problemas de la iglesia y de las iglesias locales, uno, es que no hacemos conciencia de todo lo que hay que hacer en una iglesia. Y dos, que no todos estamos conscientes de que nosotros somos los hombres hábiles o mujeres hábiles que Dios ha puesto en esa iglesia para hacerlo. Que vengan todos los hombres hábiles, Dios no llama inútiles. ¿Cómo? Pero si eran esclavos. ¿Pero cómo? Pero si eran, ¿cómo se puede decir? Los olvidados. Sí, pero para Dios son hábiles. Y hay mucho que hacer. Si tú haces una suma de todo, hermano, ¿cuántos se necesitarían para hacer todo esto? Son muchas cosas. Yo sé que los leímos muy rápido. Entonces, toda la congregación, ¿sabes cuál es la palabra ahí para congregación en el hebreo? Bueno, esa palabra se traduce como iglesia, o se puede traducir como iglesia, porque ¿qué es una iglesia? Una asamblea, una congregación. Entonces nos encontramos ante la iglesia del desierto pastoreada por Moisés, que están recibiendo una palabra de parte de Dios para hacer una edificación. Y esa edificación es la edificación donde su presencia se va a manifestar. Hoy el templo somos nosotros. Y aquí donde nosotros estamos se manifiesta la presencia del Señor. Y el Señor está llamando hombres hábiles para que edifiquemos juntos esta obra que Dios nos ha llamado a hacer como iglesia local, porque en la medida que nosotros trabajemos como iglesia local, con la guianza del Espíritu Santo, nos vamos a unir a toda la iglesia en todo el mundo. 20, versículo 20. Entonces toda la congregación de los israelitas salió de la presencia de Moisés. ¿Y para qué salieron de la presencia de Moisés? Dijeron, qué trabajo, es mucho que hacer, cuántas cosas se necesitan. No. Yo salí del desierto no para trabajar, de Egipto no para trabajar. Salí del desierto para que ya no haga nada. Oh, sorpresa, Dios dijo, no, aquí lo vas a hacer. Solo que una diferencia, ya lo hacías por obligación, aquí lo haces por amor. Allá lo hacías por imposición y control, aquí lo haces voluntariamente y con gratitud. No salieron de la presencia de Moisés para quejarse. No salieron de la presencia de Moisés para decir, para eso nos trajeron. ¿Para qué salieron de la presencia de Moisés? 21. Y todo aquel a quien impulsó su corazón y todo aquel a quien movió su espíritu, vino y trajo la ofrenda del Señor para la obra de la tienda de reunión y todo su servicio y las vestiduras santas. Salieron de la presencia de Moisés para poner manos a la obra. Todos aquellos de corazón generoso, tanto hombres como mujeres. Para aquellos que estaban pensando que no estaba incluyendo Dios mujeres, ¿verdad? Aquí están las mujeres participando. Casi me sospecho que las mujeres fueron las primeras que dijeron, no, vamos a hacer algo. Vinieron y trajeron broches, pendientes, anillos
y brazaletes y toda clase de objetos de oro. Cada cual pues presentó una ofrenda de oro al Señor. ¿De dónde sacaron tanto oro? De Egipto. ¿Qué significa eso? Que aquello que obtuvieron, aquello que ganaron, aquello que desarrollaron, aquello que lograron en Egipto, ahora lo traían al Señor. ¿Qué traes tú de tu vida pasada? Experiencia, conocimiento, habilidades. Por supuesto, ganancias financieras. ¿Qué traes tú? Experiencia en ciertas áreas del conocimiento o del trabajo. Podemos traer eso al Señor. Todo aquel que tenía tela azul, púrpura, escarlata y lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero, teñidas de rojo y pieles de marsopa, trajo todo eso. Todo aquel que podía hacer una contribución de plata y de bronce, trajo la contribución reservada para el Señor. Todo lo que tenía de madera de acacia para cualquier obra del servicio, también la trajeron. Todas las mujeres hábiles. Y quiero subrayar aquí, hermano, porque creemos en el ministerio de las mujeres. Está en la Biblia. Los hombres son hábiles para algo y Dios ha puesto a las mujeres habilidad para otra cosa. Y el trabajo de hombres y mujeres en el matrimonio o en la iglesia se complementan. Y todas las mujeres hábiles hilaron con sus manos y trajeron lo que habían hilado de tela azul, púrpura, escarlata y lino fino. Y todas las mujeres, una vez más, cuyo corazón las llenó de habilidad, hilaron pelo de cabra. Los jefes trajeron piedras de ónice. Los jefes, los líderes, los principales, los que tienen liderazgo, trajeron piedras de engaste para el efod y el pectoral, especias y aceite para el alumbrado, aceite de la unción y el incienso aromático. Todos los israelitas, aquí está concluyendo esta parte, y todos los israelitas, identificándolos como un pueblo, identificándolos como una nación, identificándolos como una iglesia. Hoy, ¿con qué te identificas? Si tuviéramos que decir todos, ¿qué diríamos? ¿Todos los qué? ¿Todos los qué? ¿Todos los cristianos? ¿Todos los hijos de Dios? ¿Te parece bien? Pero también todos los que son parte de una iglesia local. Todos los cristianos, podríamos decir hoy, donde estoy, 29, todos los israelitas, tanto hombres como mujeres, jóvenes o viejos, yo agregaría, cuyo corazón fue movido a traer algo para toda la obra que el Señor había ordenado por medio de Moisés que se hiciera, trajeron una ofrenda voluntaria. Y quiero subrayar, voluntaria. Y quiero subrayar, voluntaria al Señor. Ni aún aquí el Señor los obliga. Ni aún aquí el Señor los coacciona. El Señor deja en claro, aquí está mi salvación, te he llenado del Espíritu, te he dado sabiduría, te he dado habilidades, te he dado recursos. Ahora quiero que voluntariamente tú los ofrezcas. Cuando vemos este pasaje, no puedo dejar de pensar, hermano, de una manera bastante optimista, que hay mucho entusiasmo. No puedo dejar de ver que hay un gran entusiasmo en este pasaje. La gente sale después de que escucharon a Moisés. Pero no nada más salen porque escucharon a Moisés, salen porque han visto a Dios, porque han sido testigos de Dios en sus vidas, porque han visto a Dios cómo los ha salvado, los ha ayudado, los ha rescatado, los ha guiado, etcétera. Han visto la salvación del Señor y ahora ven en Moisés nada más la voz que está confirmando la voluntad de Dios para sus vidas y ponen manos a la obra. Gran entusiasmo, gran compromiso, todos trayendo, todos aportando, todos disponiéndose. La gran participación de la iglesia del desierto nos debe de asombrar, hermano, nos debe de alentar. Son un ejemplo para nosotros. Estaban dispuestos a que el lugar de reunión, que iba a ser el tabernáculo, ese lugar de reunión tuviera todo lo que se necesitaba y todo lo que Dios indicaba que debía haber en ese lugar, porque querían que el lugar de reunión fuera un lugar donde la santidad de Dios habitara.
la palabra de Dios se predicara y la gloria de Dios se manifestara. Un ejército de hombres, hermano, hombres y mujeres congregándose sin falta. Nadie se quedaba a ver el culto en Zoom o en YouTube. Todos se reunían sin falta, sin distracciones, sin juicios, sin críticas constantes, sin culpándose los unos a los otros de que uno hizo más, el otro no hizo, uno merecía o el otro no merecía. Solo estaban participando, anhelantes de que se construyera el tabernáculo. Nosotros estamos anhelantes de que se construya el templo del Espíritu Santo. Porque el día que Cristo venga, hermano, ese día que tanto esperamos, estamos esperando que el Señor venga y nos encuentre como el templo de su Espíritu Santo, dispuestos a estar con Él por toda la eternidad. ¿Tenían problemas? Sí. ¿Tenían necesidades? Sí. ¿Tenían conflictos familiares? Sin duda, por supuesto, hermano, pero había algo más grande. Y fueron capaces de poner a un lado todas aquellas cosas que les causaban aflicción o problemas por una causa mayor, que era que el templo de Dios se construyera. Y hermano, en el proceso, porque yo sé quién es Dios, lo veo en toda la palabra, Dios ayudó a todas esas familias, las fortaleció, las unificó. Más adelante vamos a ver a la iglesia que cayó en distracción y se rebeló, pero hoy no estamos hablando de esa iglesia. Estamos hablando de la iglesia que se unió, la iglesia que participó, la iglesia que fue generosa con ofrendas de todo tipo, con ofrendas materiales, con ofrendas de dinero, de plata y de oro, para que no faltara ninguna de las cosas que se tenían que hacer dentro del templo. Mira, hermano, fue tan generosas las ofrendas, que nada más quiero que mires lo que dice el capítulo 36, versículo 4. Quiero que veas la gran generosidad que se aportó, a qué punto llegó. En la iglesia del desierto, déjame introducirlo así, vinieron todos los hombres hábiles que hacían todo el trabajo del santuario, cada cual del trabajo que se estaba haciendo, y dijeron a Moisés: el pueblo trae más de lo que se necesita para la obra de construcción que el Señor nos ha ordenado que se haga. Entonces Moisés dio una orden. Mira la orden de Moisés. Y se pasó una proclama por todo el campamento y dijo: ningún hombre ni ninguna mujer haga más trabajo para las contribuciones del santuario. Y así el pueblo dejó de traer, porque el material que tenían era tan abundante y más que suficiente para hacer la obra. ¿A dónde? Hermanos, es un milagro. Porque yo no he escuchado de ninguna iglesia en ningún momento donde se haya tenido que decir: ya no traigan, ya no traigan, ya no traigan, ya no traigan, ya no trabajen, ya se hizo todo. Un día se va a cumplir esto cuando estemos con el Señor en su presencia. Estoy seguro que ese día nos dirán: ya no hay que traer más, ya no hay que trabajar más. Aunque tendremos otro trabajo. Pero por ahora, hermano, igual que la iglesia del desierto, la iglesia necesita todavía generosidad para poder cumplir los proyectos para la expansión del evangelio. Pero no nada más aportaron sus recursos, aportaron su tiempo, aportaron sus habilidades para la confección de todo lo necesario en el tabernáculo, desde lo más grande, como las grandes tablas, hasta lo más pequeño, como el aceite. Y podemos también, hermanos, imaginarnos, quiero que te imagines ese ambiente donde todo el mundo traía y todo el mundo levantaba la mano: yo soy, no sé, carpintero, yo soy diseñador de interiores, yo soy manufacturero de metales, yo soy, no sé, cualquier otro oficio, hermano. Matemático, ingeniero, sé cómo hacer que quede bien alineado. Todos aportando sus habilidades con gozo, con alegría, con las emociones a flor de piel de poder estar haciendo algo para Dios, y también con gran expectativa de hacia dónde vamos. Hacia dónde, hermano, en el desierto, ¿qué ves? Nada. Solo alacranes, solo arañas, solo lagartos. Y aunque no miraban nada, y lo único que miraban esa clase de seres o de animales, estaban expectantes de ver que algo bueno, algo hermoso, algo maravilloso iba a ocurrir.
estaban sedientos todavía, no tenían todas las comodidades que tenían antes, pero había una expectación de que algo adelante iba a venir, con deseos de aprender, con deseos de aportar, con deseos y sencillez, valorando las habilidades pequeñas de unos o grandes de otros, pero igual habilidades, sin críticas de es que él hace muy poco o él no sabe hacerlo, sino al contrario, diciendo ven y aprende, ven y hagámoslo juntos. Apenas unas semanas atrás, esta iglesia del desierto habían sido piezas humanas abusadas por Faraón en Egipto. Ahora eran obreros calificados, aceptados. Apenas unas semanas atrás habían sido humillados y despreciados. Ahora eran instrumentos escogidos por Dios, capacitados por Dios. Antes eran llamados lo peor, lo vil, lo ignorado. Ahora eran vistos por Dios, conocidos por Dios y llamados a ser parte de su gran plan. Y lo más hermoso, convocados a ser parte del culto a Dios. Antes eran esclavos, ahora eran artesanos. Somos los artesanos. Tú y yo, hermano, somos los artesanos para moldear su altar del sacrificio. Ese altar del sacrificio que da testimonio de nuestra fe, reconociendo que Jesucristo fue el sustituto en la cruz del Calvario para librarnos del pecado. Somos artesanos del candelabro para hacer luz en medio de las tinieblas de este mundo. Somos los artesanos de su mesa, esa mesa que es el pan de su palabra, para poder compartir el pan de vida a los necesitados. Somos los artesanos del altar del incienso, el altar de la oración que dice Apocalipsis, un mueble de gran valor, tanto en nuestra comunión privada como también para la comunión pública. Quiero que escuches cómo tú como artesano tienes parte hoy, como lo fue en el tiempo de la iglesia del desierto. Todos estos muebles que se elaboraron en el tabernáculo de Moisés los hicieron artesanos, pero que ya no eran artesanos, sino que ahora eran ministros de Dios. De esclavos a artesanos y de artesanos a ministros, para poder hacer algo que glorificara a Dios y representara bien a Dios. Escucha bien, Dios quiere usarte a ti para mostrar la belleza de lo que Dios ha hecho con su iglesia. Hoy tenemos que dar a conocer la belleza y la grandeza de ser cristianos. Hoy que están tratando de perseguir a la iglesia cristiana, tenemos que demostrar la belleza y la grandeza de ser cristianos y poder enseñar sobre la justicia sustitutiva de Cristo. Estos son los artesanos del altar de bronce, aquellos que de manera hermosa trabajan para que el sacrificio sangriento de la cruz nunca más esté escondido, nunca más sea algo ignorado, sino que brille con la sublime belleza que hoy nos da la vida eterna. No por nada la cruz es lo que está tipificada en el altar del sacrificio en el tabernáculo de Moisés y nos inspira hoy la más abundante y constante belleza musical de todos los tiempos. La más grande inspiración musical cristiana está basada en el altar de bronce, es decir, en la cruz del Calvario. La cruz, donde murió el Cordero de Dios, es el mensaje profundo, sonoro, visible y majestuoso de lo que hemos recibido. Y hoy tú tienes que ser un artesano que hable, que cante y que exalte ese altar. Dios quiere usarnos como artesanos para forjar el candelabro del Espíritu Santo. Artesanos que con nuestro servicio demos a conocer la luz del Espíritu Santo. Y la luz del Espíritu Santo va a brillar en los candelabros de la iglesia, que al igual que aquel candelabro del tabernáculo de Moisés, somos labrados a martillo,
a golpe tras golpe, golpe tras golpe. Pero como candelabros del Espíritu Santo, reconocemos que somos sus sirvientes y reconocemos que cada golpe del martillo en nuestras vidas en forma de pruebas y tribulaciones dócilmente están formando nuestro carácter, para que nuestro carácter muestre nuestra condición de necesidad y no nos llenemos de vanagloria, sino que podamos, con nuestro carácter forjado a golpe de decepciones, de fracasos, de traiciones, de tropiezos y de errores, a golpe de frustraciones y de humillaciones, podamos reflejar al Espíritu Santo con el poder de su amor, de su paz, de su paciencia, de su benignidad, de su bondad, de su fe, del dominio propio y de toda aquella luz del Espíritu Santo que quiere brillar a través de nuestro carácter. Hermano amado, Dios te está llamando, nos está llamando a que seamos artesanos, que forjemos el candelabro para que todos los que no le conocen vean en nuestra vida la luz de su belleza. ¿Por qué no? Si tú aceptas este llamado, haz algo. ¿Qué hizo la iglesia del desierto? Puso manos a la obra. Nunca más te quedes sentado. Mueve tu vida si es que eres movido por el Espíritu Santo a hacerlo.